alumnos están entrando a las universidades, qué bueno, ¿tú qué me recomiendas? Pero fue la pregunta que yo creí en ese momento de mi vida, a mí me hacía falta preguntarme a mí. Simplemente preguntarnos, bueno, ¿esto que estoy haciendo es porque de verdad yo lo quiero o es porque me dijeron que era lo mejor? Porque en este momento de nuestra vida, o sea, algo en lo que yo creo que muchos nos sentimos identificados es que estás lleno de miedos. Tratamos de hacer cosas que el resto también hace y tratamos de eliminar cosas que el resto no hace. Pero eso no significa que a lo mejor el resto no pueda estar interesado, una, y dos, que no puedas encontrar personas que les interesa lo mismo. Lleva a tener falta de experiencia en ciertas cosas que después dices, hubiera hecho esto. Entonces, al menos creo que ahora lo puedo entender. Ese hubiera es algo que no quiero pasar y que no quiero tener, pero no, hay ciertas cosas que no vas a poder hacer. Entonces, para evitar esas situaciones, es mejor buscar gente o aportar ese tipo de cosas a tu grupo de amigos para intentar cosas nuevas. Uno nunca sabe. Y la otra es aprovechar las oportunidades, porque algo que yo he visto también con el tiempo y que me he dado cuenta es que cuando eres estudiante, realmente hay muchas opciones que tú tienes o muchas puertas abiertas que muchas veces no ves y no aprovechas. Cuando tú eres estudiante, tienes la facilidad de tener acceso a muchos programas, oportunidades, por ejemplo, becas, intercambios, programas, cursos, acercamiento con ciertas personas y también tienes acceso a muchas empresas. O sea, como becario, como estudiante, la verdad es que las empresas, casi todas, te abren las puertas. Yo algo que siempre recomiendo y que digo, aprovecha todo eso. O sea, búscalo para empezar, busca qué oportunidades existen en el campo que te llame la atención, en el ámbito que tú quieras. Busca qué oportunidades existen para estudiantes y tómalas todas, porque de verdad, ya cuando sales, cuando dejas de ser estudiante, muchas de esas oportunidades no se vuelven a presentar. Entonces, aprovéchalas. Y es muy gracioso, Fanny, porque a mí me pasó algo completamente diferente. Yo no veía esas puertas, yo no veía esas oportunidades, porque sí mi burbuja era muy chiquita y porque muchas veces no quería ver esas oportunidades. Otra cosa que en lo personal siento que me faltó para ver esas oportunidades, no que me arrepiento de no haberlas tenido, es que muchas veces, como bien lo decías anteriormente, dejamos de hacer cosas o no hacemos cosas que nos interesan por el que dirán o porque nadie más lo está haciendo, pero esas actividades son las que te van a abrir puertas a otras cosas, a otros conocimientos. Y esas puertas te van a llevar a oportunidades. Y esas son las oportunidades que menciona Fanny, que en mi caso a lo mejor yo no veía porque no ves lo que no ves y no sabes lo que no sabes. Pero por eso, si me hubiera metido a cosas que más me gustaban o que más me interesaban, lo más seguro es que las hubiera podido haber visto. Y justamente por eso, otro punto que también nos gustaría mencionar es la parte de explorar, probar cosas nuevas y tratar de adquirir muchas habilidades de distintas formas. Nos referimos a todas esas actividades extracurriculares. Por más que en ese momento uno no les da importancia, realmente algo que platicábamos ahorita, que es de lo que más nos acordamos de nuestros momentos de universidad, son todas esas cosas que hicimos independientemente de las materias y las clases. Deportes, de estudio, grupos, cursos, mesas directivas, clases, todo eso que nosotros hicimos extra es lo que realmente te agrega valor y que a veces tú no te das cuenta. Porque, por ejemplo, en los equipos, en los grupos, en el deporte, tú aprendes cosas que a veces no son tan evidentes como el liderazgo, el resolver problemas, el organizarte, la planeación. Todo ese tipo de cosas realmente sí te dejan un aprendizaje y una enseñanza que es mucho más valiosa de lo que tú crees. Como bien lo dice Fanny, cuando estás en esos momentos, te preocupan las clases, te preocupan los maestros, estar con tus amigos, pero cuando sales de la universidad, de verdad es de lo muy poco que te acuerdas.
te acuerdas más de las actividades, de las acciones, de las cosas que aprendiste, de los proyectos, de ese proyecto que te costó muchísimo y por el que no dormiste, que al final de cuentas ves la calificación y dices valió la pena. Entonces, eso sí es lo que, con lo que te quedas, no del examen, no que no pudiste estudiar, no de la calificación. Así es. Y otra cosa que también va mucho de la mano es el busca retarte constantemente, o sea, toma retos, toma proyectos, toma cosas, o sea, en esos momentos yo sé que tenemos dudas, que muchas veces dudamos de nuestra propia capacidad, que nos sentimos que no somos buenos en ciertas cosas o que nos hace falta para otras. Pero yo lo que les diría es tomen retos, o sea, prueben cosas nuevas, pero también pónganse metas, no sé, el meterse a un concurso de ajedrez, de dibujo, de canto, de lo que sea, porque al final todo ese tipo de situaciones que sean difíciles, que donde ustedes al inicio tengan esa duda o en proyectos muy complicados, al final todo eso les va a demostrar a ustedes mismos de lo que son capaces. Porque hasta que tú no te enfrentas a una situación difícil y no la superas y ves hacia atrás, no dices, yo soy más capaz de lo que creía o no creí que fuera posible que yo hiciera esto y lo hice. Entonces, todo ese tipo de experiencias, todo ese tipo de situaciones te van llenando de confianza en ti mismo y te ayuda a demostrarte de todo lo que eres capaz. Y al final de cuentas, creo que eso es una de las cosas que allá afuera son más valoradas porque eres capaz de lograr lo que dices que vas a hacer y que muchas veces no le vemos el valor. Y esto nos lleva a que muchas veces por miedo no hacemos las cosas. Y algo que a lo mejor algo que no vemos en ese momento es que siempre vamos a tener miedo y el miedo siempre va a estar. Pero el intentar cosas nuevas con todo y que tienes miedo, ahorita suena muy complejo porque lo es, pero te va forjando un carácter que en el futuro necesitas al final de cuentas, si lo que quieres es convertirte en pues alguien exitoso, en alguien que logra objetivos y en alguien que tiene un valor alto en el mercado laboral. Así es. Y cosas que también hemos aprendido con la vida mariana es que ejercitarse es súper importante. El deporte hay que tomarlo con seriedad y darle la importancia que realmente tiene. Porque, digo, creo que las dos pasamos por algo similar, que en ese momento de nuestra vida no le dábamos la importancia y es difícil verle el valor en ese momento, pero hoy en día nos damos cuenta que te ayuda mucho, o sea, que es mucho más valioso y mucho más importante de lo que puedes creer, más allá de todo el tema físico y del ejercicio en sí. Una te da, obviamente, salud, te da una buena condición a largo plazo, te ayuda a ser disciplinado, te enseña a tener el carácter, te enseña a trabajar en equipo, a ser líder. O sea, tiene demasiadas ventajas muy buenas que hoy en día yo sí me diría a mí misma, sé constante en el ejercicio, a lo que tú quieras. Métete a lo que tú quieras, a lo que te llame la atención, pero dedícale tiempo y sé constante y no lo dejes. Justamente, y a ver. Como bien lo decía Fanny, hay muchas cosas que te da que al final de cuentas, en lo personal yo no nací con ello, como disciplina. Cuando estaba chiquita entrenábamos 2 horas diarias, 5 días a la semana después de la escuela. Y los fines de semana nos tocaban partidos. Pero de la nada yo dije, es que, a ver, o sea, me la vivo entrenando. Otra de las cosas es que hasta cierto punto como que no me sentía muy buena y sentía cierto rechazo. También eso me llevó a decidir salirme de deportes y decir, bueno, pues también quiero pasar más tiempo con mis amigas, quiero hacer esto, quiero hacer el otro. Y por eso decidí dejarlo. Pero, oh sorpresa, los deportes te enseñan muchísimo, como bien lo dijo Fanny. Hay muchas cosas que el retomar ahora los deportes de nuevo me han estado enseñando que sí necesito para mi día a día y para no tan solo el deporte, sino también para mi trabajo y mis proyectos. Así es. Y otra de las cosas que justo va de la mano es no dejar de hacer algo que disfrutas o que era tuyo por hacer lo que los demás están haciendo. Porque de verdad, en ese momento tú no te das cuenta
y suena mucho más atractivo el hacer y seguir a tu grupo de amigos, el seguir a los demás, pero el abandonar eso que era tuyo, con el tiempo vas a terminar regresando y vas a decir, ¿por qué lo dejé? Entonces, muy pocas veces vale mucho más la pena el abandonar eso por seguir a los demás. Entonces, realmente sé fiel a ti. Si es algo que te gusta, si es algo que disfrutas, si es algo que de verdad sientes que es parte de ti, no lo dejes. No lo dejes y créeme que no te vas a arrepentir. Sí, justamente, como que aquí bien lo decía, creo que esa idea del que te equivocas y del que no te tienes que equivocar, en lo personal a mí me llevaron a dejar de hacer ciertas cosas, que después las vuelvo a retomar y digo, porque lo hice, no lo hubiera hecho. Y siento que al principio sí la parte de deportes y sí la parte de disciplina ayuda muchísimo, porque ahora en el trabajo y ahora en los proyectos, la disciplina es lo que te ayuda a llegar al objetivo. A veces son tantos los problemas que la motivación no llega lejos. La motivación es unas horas, un día, 2 días, pero son 365 días, 7 horas, perdón, 24 horas a la semana. No siempre va a estar la motivación ahí. Y la disciplina es lo que te va a llevar a salir de todos esos problemas que tienes. Y otra de las situaciones que también son recurrentes es el limitarte a hacer cosas por el miedo a que todo salga mal, que hemos hablado mucho del miedo, pero creo que es algo muy constante en esa etapa de nuestras vidas, las dudas, el miedo a equivocarte. Y si algo yo puedo decirme a mí yo de ese momento es que atrévete, atrévete porque los errores en ese momento no son tan caros, no son tan difíciles, no son tan duros. Sí te puedes equivocar y siempre nos vamos a equivocar toda nuestra vida, pero en ese momento de tu vida es cuando más puedes equivocarte, regarla y volver a empezar de cero y no pasa nada realmente. Entonces, atrévete. Y algo que a mí me gustaría contarles es que yo en ese momento de mi vida tenía muchos proyectos de distintos tipos, o sea, desde hacer un blog hasta hacer un aparato y que de verdad tenía algo detrás, o sea, los empecé, investigaba, empezaba a hacerlos, pero por ese miedo a sentirme que no estaba lo suficientemente preparada, que no sabía lo suficiente, que podía salir mal, que no estaba lista simplemente, los abandoné y se quedaron ahí. Y hasta la fecha digo, ¿por qué no lo continué? O sea, no, realmente en ese tiempo, la verdad es que no tenía nada mejor que hacer que intentarlo. Entonces, hoy en día sí digo, o sea, me hubiera gustado seguir, haber continuado con eso para saber hasta dónde pudo haber llegado. Sí, justamente, como bien lo dices, al principio es cuando menos riesgos tenemos, o al menos las pérdidas no son tan grandes como ahora. Ahora, si nos salimos del trabajo, pues ya no tenemos cómo pagar los gastos, ya no tenemos cómo hacer esto, cómo hacer el otro. Y en ese momento no, porque sigues viviendo con tus papás o vives solo, pero sabes que tienes un respaldo. Y entre más joven puedas tomar riesgos, mejor vas a poder responder en el futuro. Si es exitoso, qué padre, ya empezaste algo desde antes y tienes tiempo para equivocarte. Pero si sale mal, tomar ese resultado para poder seguir creciendo en el futuro. Y otra cosa que nos gustaría para que pudieran identificarse mejor qué es eso que quieren es tener una visión de su yo ideal en el futuro. Imaginándose 10, 15 años hacia adelante, ¿cómo se ve esa persona ideal para ustedes? O sea, ¿qué está haciendo? ¿Qué le gusta, qué no le gusta? ¿Qué sí permite, qué no permite? ¿Cómo piensa, qué hace? Eso nos puede dar un poco de mejor idea de qué es lo que queremos en la vida, de hacia dónde queremos ir, hasta dónde queremos llegar, porque yo sé que en ese momento es muy complicado el tener una idea clara de quiénes queremos ser y hacia dónde queremos llegar y a qué nos queremos dedicar. Eso es muy complicado. Entonces, tratar de imaginar cómo se ve esa persona, una noción de cómo, de qué proyecta, no sé, más o menos el tener esa idea nos puede ayudar a estar un poco más claros o saber más o menos qué camino nosotros debemos de seguir. Claro, y es que, a ver, o sea, suena
muy idílico, suena muy ideal esta pregunta, pero hasta cierto punto en cualquier etapa de nuestras vidas tenemos una idea de esa persona, de quién queremos ser, de cómo se va a ver y creo que eso es algo que sí podemos hacer. Sí, el tener esa idea de cómo se ve, qué carácter tiene, es más humano, es más empático, cómo se ve esa persona, cuál es el día a día. Una idea te va a llevar a empezar a caminar hacia ese lugar. Y creo que, al menos en mi caso, el tener esa idea de quién quería ser y de lo que yo iba a hacer, me ha ayudado muchísimo a poder tomar decisiones por dónde sí ir y por dónde no ir, qué hacer y qué no hacer. Pero bueno, Fanny, estamos llegando al final de nuestro video. No sé si hay algo que quieras comentar antes de irnos. Sí, lo que me gustaría comentar es que al final, cuando estás en esta etapa, sí, yo entiendo que los maestros son importantes, las calificaciones son importantes, porque claro, o sea, tienes que cumplir con ciertos requerimientos, con ciertas cosas, pero de verdad, si algo les podemos decir es que allá afuera, en el mundo real, todo eso es de lo primero que se olvida. Y al final, algo en lo que estamos de acuerdo muchos de nosotros es que cuando terminas la universidad, siempre tienes este sentimiento de que no sabes nada, de que no estás listo. Entonces, realmente, dedícale el tiempo a todas esas cosas extras, a todas esas actividades extracurriculares, las experiencias, los amigos, los retos, todos esos proyectos extras son lo que se van a quedar contigo. Entonces, no lo subestimes, no lo dejes a un lado, dale su tiempo. Sí, justamente tienes mucha razón. Hay muchas cosas que al final de la universidad creemos que nos van a servir los maestros, las calificaciones, las amistades, las clases, el promedio, más cuando sales es de lo que menos hablas, es de lo que menos te acuerdas, es de lo que menos te preocupa. Y te preocupa no haber disfrutado más. Y creo que eso es un sentimiento que creo que muchos tenemos. Es muy recurrente creer que te hizo falta más disfrutar en la universidad, o al menos durante la universidad. Yo tengo una pregunta para ustedes antes de irnos. ¿Crees que todo lo que estás haciendo y las decisiones que estás tomando son por ti, porque quieres, o son porque alguien más te dijo que tú podrías hacerlo? ¿Te lo has preguntado? Déjenoslo allá abajo en la cajita de comentarios, pero Fanny, mientras tanto, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos a la próxima. Bye.